Si quisiéramos hacer una historia cronológica de la vida del Señor Jesús en base a los evangelios, seguramente no terminaríamos la tarea, porque sería muy difícil de realizar. Ya lo expliqué en el último mensaje, Lucas lo hizo, lo hizo, también Mateo y también Juan y también Marcos. Cada uno de ellos expone en sus diferentes capítulos y versículos, exponen un tema determinado y escogen los pasajes de la vida del Señor Jesús que ellos consideran, inspirados por el Espíritu Santo, como dije aquel día, inspirados por el Espíritu Santo, con el fin de que los lectores de los evangelios lleguen a una conclusión. ¿Quién era? ¿Quién es el Señor Jesús? En el pasaje que tenemos aquí, en Mateo 12, el Señor Jesús había abandonado la ciudad de Nazaret, donde él había permanecido desde su niñez, desde que había vuelto con José y María de Egipto. Había permanecido en Nazaret y él partió de allí para dirigirse a la región de Galilea. Él no solamente recorrió toda aquella región, sino que fue enseñando y predicando en las sinagogas de cada uno de ellos. Ahí empezó el Señor Jesús su ministerio, en la región de Galilea, y normalmente también, o principalmente, la ciudad que él hizo como base para extender su ministerio, Capernaum. Él empezó su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así, de esta manera, con esta predicación, con estas palabras, fue difundiéndose su fama, como he dicho, por toda Galilea, Siria, Decápolis, Jerusalén, toda Judea y al otro lado también del Jordán. Ahora bien, al mismo tiempo que se difundía su fama, crecía la oposición de los líderes religiosos. Para una parte del pueblo, Jesús era un hombre bueno. Era un hombre que iba haciendo bienes al pueblo. Pero para otra parte de ese pueblo era un embaucador. Era un hombre que trataba de engañar al pueblo. Un grupo muy reducido de líderes religiosos, muy reducido, se presentaron a él de noche, guiados o comisionaron a Nicodemo y le preguntaron: Maestro, nosotros sabemos que has venido de Dios. Para estos líderes, esto era Jesús para ellos. Pero para la mayoría, Jesús en realidad era un hombre que no procedía de Dios, porque se saltaba el día de reposo. Y no solamente no santificaba ese día de reposo, sino que se permitía andar por los campos, sanar enfermedades en ese día de reposo, contraviniendo la ley de Dios. En esta ocasión, Mateo ha reunido en este capítulo 12, además de otros hechos que no hemos leído, ha reunido la curación de un endemoniado que era ciego y mudo, la acusación de los fariseos y escribas que Jesús expulsaba a los demonios en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios, y la petición de estos mismos líderes que las palabras que él dijo, que él expulsaba a los demonios por el Espíritu de Dios, que diera una señal de que sus palabras realmente eran ciertas, o las confirmara. Mateo, más que ningún otro evangelista, presenta paralelamente a la persona de Jesús siempre, la mayoría de las veces, casi un 90% del Evangelio, unido al reino de los cielos. En otros hay algunas veces que dice, en vez del reino de los cielos, que es particularmente de Mateo, también en alguna circunstancia encontramos reino de Dios. Pero normalmente Mateo dice reino de los cielos, siempre
une ese nombre de Jesús con esa descripción. En realidad, identificar a Jesús con el reino de los cielos estaba relacionado profundamente con todas las profecías del Antiguo Testamento con respecto al Mesías, al Cristo que había de venir. El ministerio del Señor Jesús en aquellos momentos siempre fue el mismo: enseñar, sanar, expulsar demonios, en alguna ocasión resucitar muertos, siempre predicando el Evangelio del reino de los cielos. Hoy nuestra reflexión estará basada en un título: Jesús, el heraldo del reino de los cielos, con 3 puntos. El primero de ellos, la identidad del heraldo. El segundo punto será el mensaje del heraldo. Y el tercer punto será la señal del heraldo. Consideremos, en primer lugar, la identidad del heraldo. El diccionario, o los diccionarios, porque he leído algunos, describen así a la persona que calificamos como heraldo. Es la persona o mensajero que transmite buenas nuevas, juicios o también cualquier otra noticia de interés. Existía una expectación en cuanto a la venida del Mesías en aquel tiempo, durante el ministerio de Jesús. Por ejemplo, un hombre calificado, Simeón, calificado como un hombre justo y piadoso, el Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin ver a la persona del ungido de Dios, a la que era gloria de Israel y luz para los gentiles. También había otra mujer, Ana, profetisa, que estaba en el templo, y a todos los que iban al templo les hablaba de la venida del Mesías. Y luego, algo que a mí se me había olvidado, pero repasando los apuntes encontré, también una mujer pecadora, la samaritana. En ese encuentro que tuvo con Jesús, la samaritana era una mujer pecadora, pero era una mujer que tenía conocimiento de la venida del Mesías. Cuando Jesús le descubre que vaya y llame a su marido, ella le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: efectivamente, 5 maridos has tenido y el que tienes contigo no es tu marido. Y ella le dice: Señor, yo sé que un día ha de venir el ungido de Dios, el Mesías, y Él nos ha de revelar todas las cosas. Jesús en aquel momento le dijo: yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías, el que habla contigo. La mayoría de los judíos en realidad estaban esperando un Mesías político que los liberara del yugo romano y que realmente pudieran ser un pueblo libre, e incluso que pudiera llegar a dominar a las demás naciones. La gente que presenció la curación del endemoniado, que habló y además el demonio fue expulsado de él, dijeron algo sobre el Señor. ¿Será este el hijo de David? Incluso los discípulos tenían confusión sobre la identidad del Señor Jesús, de su ministerio entre los hombres. No llegaban bien a entenderlo, algo que sí entendieron cuando el Espíritu Santo en Pentecostés fue derramado sobre ellos. Un día, que en medio del lago de Genesaret, que se desató una tempestad tremenda y que zozobraba la barca, ellos despertaron al Señor Jesús. Oye, no duermas, que perecemos. Y Jesús, levantándose, les dijo a los vientos y a la tempestad que se calmara, y se calmó. Y ellos, cuando vieron que todo estaba tranquilizado, dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta él clama a los vientos y a las aguas
y éstas se calman. La multitud a veces es muy cambiante. Una multitud de más de 5.000 personas fue alimentada por el Señor Jesús en una ocasión. Y cuando vieron cómo ese hombre, cuya apariencia de Jesús era la de un hombre, no había en él, como dice el profeta Isaías, hermosura para que le deseemos. La apariencia de él era la de un hombre corriente y normal. Ellos dijeron, este es el profeta que había de venir, este es el profeta que nos conviene. Y entendiendo Jesús que querían hacerlo rey, se apartó de aquel lugar al monte solo, seguramente para orar al Padre. Es un poco la tentación que Satanás le hizo en el desierto a Jesús. Si me adoras, los reinos de este mundo te daré. Qué fácil hubiera sido para Jesús o para haberse dejado coger y ponerlo como rey. Seguramente su obra no hubiera concluido y nosotros no estaríamos ahora en este lugar alabando y bendiciendo al Señor. Al considerar la descripción del heraldo, hay una palabra que solamente ha sido mencionada en el texto que hemos leído hoy una vez, pero que si leemos todo el capítulo 12, seguramente nos pasará desapercibida, sobre la identidad de este heraldo. Es una palabra que lo identifica al Señor, pero que por sabida y conocida muchas veces al leer, me ha pasado estos días, nos pasa casi desapercibida. Jesús. Y en este capítulo, en realidad, se menciona 1, 2, 3, 4 y hasta 5 veces. Y en el pasaje que se nos ha leído, 2. Es el nombre de Jesús. Es el nombre con el cual le conocían sus conciudadanos en Nazaret. Es el nombre que le puso José al mandato del ángel del Señor. Llamarás su nombre Jesús, que significa Dios es salvación, porque Él, ese niño que tiene que nacer, salvará a su pueblo de sus pecados. Pedro, en el discurso que hizo en Pentecostés, declaró a la multitud que le escuchaban: aquel varón Jesús que fue crucificado en Jerusalén, Dios le ha levantado de los muertos, le ha resucitado y le ha hecho Señor y Cristo. El autor de la epístola a los Hebreos no duda cuando habla de Jesús quién es, qué identidad él tiene. Él es aquel Jesús que fue hecho en principio, cuando se encarnó, un poco menor que los ángeles, pero que en realidad está coronado de gloria y honra a la diestra de la majestad. Seguramente recordaréis alguna vez, o los que estuvisteis, cuando estudiábamos o predicábamos sobre la epístola a los Colosenses. El Padre se goza de que en Jesús habite toda la identidad de la deidad. Él está sentado a la diestra de la majestad. Él espera el día en que llegará el momento en que Él juzgará a los pueblos y a las naciones. Él llegará aquel día en que Él establezca su reinado para siempre. El autor de Hebreos decía, por tanto, teniendo a este gran sumo sacerdote que está intercediendo a la diestra de Dios, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, porque Él en realidad fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y Él puede consolarnos en todas nuestras debilidades, todas nuestras tribulaciones, incluso en todos nuestros pecados, aunque Él nunca hizo, como he dicho, pecado. Otro de los nombres que ha salido en el pasaje leído es lo que decían aquellos que vieron la sanidad del endemoniado. ¿Será este
¿Este? ¿Quién es? ¿Será este el hijo de David? Este nombre en realidad es un nombre que tiene su fundamento y toda su revelación en el Antiguo Testamento. Las profecías de que se levantaría un descendiente de David el rey y que ocuparía el trono de Israel, había recorrido todo desde que Dios le había prometido que el trono de David, que su trono sería estable, ha recorrido todos los profetas hasta el final, Malaquías, ha recorrido el Antiguo Testamento. Él traerá salvación a su pueblo. Escribas y fariseos que estaban presentes en la curación de este endemoniado, ellos conocían la ley, los profetas y los salmos, y no podían ser ajenos ni ignorar tampoco estas profecías. Isaías dijo: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, será llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sabemos que con la irrupción de Jesús en nuestra historia, en la historia de la humanidad, con el nacimiento de María, del seno de María, empezó ese reino que no tendrá nunca fin. Y aquí vienen días, dice Dios, en que levantaré a David un renuevo justo, que reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, y este será su nombre con el cual llamarás Yahvé, o Dios, justicia nuestra. Tú y yo estamos aquí porque un día ese renuevo de David, del rey David, que tipificaba a aquel rey que habría de venir y alzarse como rey eterno, de rey de cielos y tierra, por ese rey tú y yo estamos aquí. También se había profetizado la ciudad de la cual procedería ese rey. Ya empezamos a ver un poco de la humildad de ese rey. No solamente la humildad se ve cuando entra en Jerusalén, montado en un pollino. Es verdad que era la costumbre de los reyes cuando eran coronados, pero personalmente creo que la ciudad en que nació Jesús, de la que procedía él, ya significaba algo de esa humildad del rey de los judíos. Tú, Belén, Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de Judá. De ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí no solamente se nos está diciendo que nace prácticamente en un lugar y en un sitio donde es oscuro, la más pequeña. Nos está diciendo el texto que antes de la fundación del mundo ya está el rey previsto, ya está el rey viviendo, ya está el verbo presente, porque es de la misma esencia que el Padre, porque es el Hijo del Padre. El Hijo de David sería el que salvaría a sus ovejas. Levantaré sobre ellas un pastor, profetizó Ezequiel, en tiempo de tribulación para Israel. Estaban en la cautividad y el pueblo pensaba, había profetas en aquel momento que estaban diciéndole al pueblo: no os preocupéis, dentro de 2 años volveremos a nuestra tierra. Y Ezequiel, entre otros profetas, Dios lo levantó para decirles: casaos, comprad casas, edificad, labrad la tierra, porque permaneceréis mucho tiempo en cautividad. Pero yo, pasados 70 años, volveré a traer a mi pueblo a mi tierra, a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces, hija de Jerusalén.
Y aquí tu rey vendrá justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa entrada triunfal en Jerusalén era la entrada de un rey, pero un rey a que la propia Jerusalén pocos días después crucificaría. Jesús en este pasaje se ha identificado como el Hijo del Hombre. Esta es otra de los nombres que identifican al heraldo del reino de los cielos. Él se atribuía a sí mismo ese nombre, basándose en la profecía de Daniel, aquel que vino con las nubes y fue presentado ante el anciano de días, que simboliza el juez de cielos y tierra, del universo, el Padre, al cual dice que descendió de las nubes y fue presentado al anciano de días. Pero a aquel que era como un hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio fuera dominio eterno, que nunca pasaría, y su reino uno que nunca sería destruido. Jesús se aplicaba a este nombre, pero no era con el fin de darse honra y gloria a él mismo. El nombre de Hijo del Hombre, valga la redundancia, encerraba una doble realidad. La primera de ellas, de humillación. Sí, el rey había de ser humillado. El rey sería humillado en su ministerio. El rey sería humillado en la tierra. Su humillación empezó en el mismo momento en que fue engendrado en el seno de María. Siguió su humillación en todo su ministerio. Y no terminaría la humillación de Jesús en ningún momento hasta el fin de sus días en la cruz del Calvario. Él vino para salvar a los hijos de Adán, que somos tú y yo, que estaban alejados y estamos alejados de Dios por nuestros pecados. Jesús, próximo a ser prendido en Getsemaní, él habla a aquellos discípulos, aquellos 3 discípulos más íntimos. Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Qué hermoso es tener amigos junto a uno cuando uno está en tribulación. Qué hermoso es que alguien te diga, ora por mí. Qué hermoso es orar, aunque los hermanos por los que uno está orando no se enteren. Pero es cierto que cuando tenemos a alguien muy cerca de nosotros es un gozo, es una alegría. En estos momentos Jesús ya sabía lo que le iba a pasar. Él fue un poco más adelante, se apartó, porque eran momentos de intimidad, y oró como hacía siempre a su Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La humanidad de Jesús luchaba. La humanidad de Jesús luchaba. Era hombre, sujeto a las mismas tendencias que nosotros y pasiones, aunque sin pecado. La muerte, como Dios, no la podía experimentar, pero como hombre sí que iba a experimentarla. Por eso su grito en la cruz es: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre no estaba abandonando a Jesús. El Padre estaba apartando su vida de aquel que realmente ponía sobre sí mismo todas tus culpas y las mías. Padre, pase de mí esta copa. Ese era el deseo de Jesús, que pase rápido. No iba a pasar rápido. Serían 2 días de tortura y de
realmente angustia para aquel que murió en nuestro lugar. No sea como yo quiero, sino como tú. Humillación hasta el fin. Pero hay una segunda parte de esta realidad del nombre del Hijo del Hombre, es su exaltación. Justamente por la muerte en la cruz del Calvario, por esa condición de hombre que él había adquirido, él tenía realmente toda la esencia de Dios, era Dios, y no tuvo como a cosa que aferrarse, pero él se humilló hasta lo sumo, tomando naturaleza humana, la tuya y la mía, a fin de humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. A pesar de que seamos salvados, tú y yo también nos arrodillaremos delante de Jesús. El día que veamos a nuestro Rey coronado, realmente, ante todas las naciones y los pueblos, tú y yo también estaremos de rodillas. Pero son unas rodillas que no duelen, son unas rodillas que no condenan, que acachan la cabeza, no, son rodillas, como hay un texto, levantad vuestra cabeza porque el día de vuestra vindicación ha llegado. Y toda lengua confiese que Jesucristo, aquel Jesús que fue crucificado, es Señor para la gloria de Dios Padre. Esta exaltación de Jesús es ya una realidad. Lo que pasa y lo que ocurre es que en la paciencia de Dios, en el día en que solamente, como dijo Jesús, el Padre conoce, se están dando la oportunidad a esta generación y a todas las que nos han precedido y las que quizás nos precedan después, les están dando Dios la oportunidad de volverse de su mal camino, convertirse a Él y ser salvos. Jesús estaba siendo juzgado por Caifás y el Sanedrín, y no estaban encontrando muy bien con qué acusarlo, porque todas las acusaciones que habían hecho hasta aquel momento eran falsas. Y en un momento determinado Jesús les dice: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad. Y el sumo sacerdote no puede resistir esas palabras. Ellos están esperando que realmente él caiga en alguna contradicción o encuentren alguna historia o alguna persona que pueda identificar como que ha dicho algo falso o ha dicho algo contra la ley, los profetas o los salmos. Y le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo o no. Él no lo puede resistir. Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Pero además, como ya había dicho anteriormente, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo, añade algo que no había dicho antes, viniendo en las nubes del cielo. El Antiguo Testamento también habla del día de Jehová, del día del juicio de Jehová, un juicio que en algunos momentos se le dio al pueblo de Israel porque era un juicio inmediato, próximo y para aquellos días y para aquellas generaciones, pero también tenía una profecía a largo plazo, a la vuelta, oh Señor, del día del Señor y la segunda venida de Jesucristo. Jesús, hijo de David, hijo del hombre, pero en realidad muchas personas desconocen quién es Jesús. Recordé
sobre el año aproximadamente el 1975, un escritor español, José María Gironella, escribió 100 españoles y Dios. Él hizo una serie de encuestas a muchas personas y es con una serie de preguntas, y entre ellas una de las preguntas es: ¿sabe usted quién es Jesús? ¿O quién era Jesús? 25 años después, fue un éxito. 25 años después, prácticamente finalizando el siglo XX, volvió a escribir otro libro, Gironella, y el título fue Los nuevos 100 españoles y Dios. Repetía la misma pregunta que había hecho en el primer libro. Y cuando él, en el prólogo de su libro, ya una vez escrito todas las encuestas que le habían dado, él escribió: algunos niegan su divinidad. Se está refiriendo a los que contestaron la encuesta. Muy pocos ponen en duda la existencia histórica de Jesús. Bueno, algo que hoy en día vuelve otra vez a traer de cabeza a muchos historiadores. Otros admiten que fue un líder espiritual, un nacionalista, un iluminado, un maestro, y otros tantos que han existido a lo largo de la historia, un iluminado, un maestro, pero a otros no les interesa absolutamente para nada el nombre de Jesús, ni quién fue. Aquellos que dicen creer en Jesús, decía Gironella en el prólogo, aquellos que creen que era el Hijo de Dios, su conocimiento sobre la persona y la obra de Jesucristo es limitada, salvo las excepciones que no van más allá de lo que aprendieron en la niñez. Esto no son opiniones de gente normal y corriente. Y disculpadme si entre vosotros hay médicos, abogados, escritores, arquitectos. Perdonadme. Porque entre los que contestaron la encuesta de Gironella había filósofos, novelistas, políticos, cantantes, médicos, militares, empresarios, y en lo esencial, decía él, estas personas creen sobre la persona de Jesús lo que idénticas han hecho otras personas en el pasado. Sin embargo, hoy no estamos aquí para hablar del libro, es solamente un apéndice en la exposición. Lo interesante, lo que realmente es importante en el día de hoy es que tú te preguntes: ¿quién crees que es Jesús? ¿Quién crees que es Jesús? Realmente conocer a Jesús, para conocerlo de verdad, es necesario que acudamos a la única fuente fidedigna de la revelación de quién es Jesús en las Sagradas Escrituras, que en su unión armoniosa del Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia nos lo presenta como realmente lo que dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En segundo lugar, vamos a ver el mensaje del heraldo. Ya hemos descrito la función del heraldo y no la vamos a repetir. Sin embargo, el Antiguo Testamento utiliza otros nombres para referirse a los mensajeros, sean humanos o sean celestiales, casi siempre unidos al nombre de Dios, de Yahvé o del Señor. Por ejemplo, uno de los términos es mensajero. Como decía, se utiliza esa palabra de mensajeros en el original tanto para los angelicales como para los humanos. Por ejemplo, los ángeles que fueron a la ciudad de Sodoma para sacar a Lot y a su familia, ahí la palabra ángeles pues es mensajero. También para las personas humanas.
Por ejemplo, el embajador que envió a Egipto, Oseas, el rey Oseas, cuando se levantó y no quiso pagar el tributo al reino de Asiria, que lo tenía hasta aquel momento bajo su manto. También se utiliza el nombre de embajador, significa mensajero. Y luego el nombre de Juan el Bautista, cuando se utiliza no el nombre, sino cuando se refiere a Juan el Bautista en Malaquías, Dios dice, la profecía de Malaquías, yo envío a mi mensajero delante de mí. Y se está refiriendo a Juan el Bautista. Otra de las palabras es la que conocemos y normalmente utilizamos, profeta. No vamos a entrar y a decir textos porque en realidad cualquier parte que abramos de los profetas menores, por ejemplo, encontraremos el profeta tal, el profeta cual. También se les determina hombres de Dios. O sea, el hombre de Dios que trae un mensaje de parte de Dios. Y también vidente. Estos son los nombres que utiliza el Antiguo Testamento para decirnos y hablarnos de los mensajeros que vienen trayendo buenas nuevas, juicio o cualquier otro elemento. Las enseñanzas, como decíamos, de Jesús, sus curaciones y resurrecciones, nos estaban diciendo y nos decían, el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Un reino que, a diferencia de los reinos de este mundo, no se extiende por medio de la fuerza ni de las espadas, sino proclamando el Evangelio de la verdad, cuyo mensaje de vida se sustenta sobre la misericordia y el amor de Dios. Durante el ministerio terrenal de Jesús, Él mostró su misericordia durante esos 3 años de ministerio. Mostró la misericordia y el amor del reino de los cielos. Esta fue la respuesta que dio Jesús a los discípulos de Juan el Bautista, que llevaba 8 meses preso en la cárcel y próximo a morir, porque ya veía que había demasiadas presiones sobre Herodes de que realmente lo ejecutara, y finalmente lo hizo. Y Juan ya no había entendido la profecía que él mismo había dado. Está puesta, él viene aquel que está puesta en su mano el hacha para cortar de raíz todas aquellas maldades. Bueno, no lo veo, no me saca de la cárcel. Yo que soy su mensajero estoy aquí. Y Jesús, cuando llegan los discípulos, aquellos 2 discípulos que le manda a Jesús, Juan, le hacen una pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir o hemos de esperar a otro? Y Jesús le dice, decidle a Juan lo que veis y oís. Y le dice exactamente lo que acabamos de decir, que las curaciones, las enseñanzas y los milagros de Jesús daban testimonio de que el reino de Dios se había acercado a ellos, que era Él el que había de venir. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y a los muertos son resucitados, y a los pobres anunciados el Evangelio. Una obra de misericordia y de amor fue la curación del endemoniado. No solamente lo había dejado ciego, sino además no le permitía hablar. Pero además el reino de los cielos es un reino de perdón. Jesús, en el diálogo que mantuvo con los escribas y fariseos, los cuales, lejos de alegrarse de la curación del endemoniado, mostraron falta de misericordia y de amor hacia su prójimo. Por lo tanto, habían pecado, no solamente contra su prójimo. Bien que lo dice la ley, amarás al prójimo como a ti mismo. Poco amor y poca misericordia habían tenido fariseos y escribas,
pero también habían pecado contra Dios. Por lo cual Jesús le dijo: toda persona que reconoce el pecado contra Dios o contra Jesús y se arrepiente le será perdonado. Pero el pecado contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Él proclamó: yo no he venido a buscar sanos o justos, sino pecadores. La resurrección y la vida la hallan aquellos que creen en mí, aunque estén muertos. Muchos de nosotros hemos estado muertos y estamos vivos. No solamente físicamente, sino nuestro espíritu ha sido vivificado. Nuestra mente ha sido clarificada. Nuestra voluntad ha tomado otra dirección. Nuestras fuerzas realmente tratan de adorar y amar a nuestro Dios. No lo hacemos con perfección, ya lo sabemos. Pero tenemos una nueva creación en nosotros. Una creación que Dios mismo ha creado en nosotros, que está hecha y creada a imagen y semejanza de Él y de la verdad. Y aquellos que han recibido la vida, los que están prestos a recibir amplia y generosa entrada en el reino del amado Hijo del Padre, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mensaje del reino de los cielos es un mensaje de amor, de salvación en primer lugar, de amor, de misericordia, de perdón, pero también, no lo olvidemos, de juicio, de justicia. Estas son las palabras, las duras palabras que Jesús les dijo a escribas y fariseos. Tú echas a los demonios en nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús les dijo: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? El pecado no está en que nosotros a veces traspasemos la ley de Dios, sino muchas veces está en que, sabiendo lo que es bueno, hacemos lo malo. Es como aquel juez que, sabiendo lo que es leal y recto a la ley, prevarica. Pues Jesús, son duras palabras a escribas y fariseos. Toda palabra ociosa a los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Durante años estuve que no me tocaba la camisa al cuerpo, como se dice normalmente. Yo pensaba todo lo que hablo, que nadie se entera, que lo hablo en la intimidad, o lo que digo en la intimidad, o hago en la intimidad, qué vergüenza voy a pasar el día de Jesucristo. Hasta que una vez un predicador, y fue desde este mismo púlpito, años ha, dijo: no tenemos que tener temor los creyentes. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Y la promesa de Dios es que todos nuestros pecados han sido echados en el fondo de la mar. Y han sido emblanquecidos como la nieve, aunque sean rojos como la grana. Y como una vez dije, porque se me preguntó en un estudio, ¿quién es el que nos recuerda nuestros pecados algunas veces? ¿Por qué vienen a la mente nuestros pecados? Aquellos pecados que tenemos olvidados, no de la semana pasada, no de ayer, sino de hace 40 años, 50 años, 60 años. Bueno, yo casi ya estoy llegando al límite. Sí, hasta yo diría 75 años. Y yo respondí, primero tardé un poco en
porque es una pregunta difícil. No es nunca Dios el que nos lo recuerda, es el diablo. Es aquel que quiere desestabilizar nuestra vida espiritual, aquel que da vueltas a nuestro alrededor como león rugiente a quien devorar. El diablo a veces no busca que perdamos nuestra salvación, porque está asegurada por nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuántos hijos de Dios han caído en pecados los cuales han arruinado toda su vida espiritual, todo su ministerio, todo su testimonio, todo aquello que hasta aquel momento habían hecho por el Señor y por sus hermanos, y a causa de ese pecado han quedado realmente como si estuvieran muertos, aunque viven? Es el diablo el que trata de desestabilizarnos, es aquel que tira los dardos envenenados y que solamente con el escudo de la fe podemos parar. Todo pecado y blasfemia contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas aquel que peca contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Recuerdo una vez cuando estaba dando clase en el CEP, me parece que lo dije no hace mucho en una pequeña reunión, hubo un hermano en la fe, en el cual él pensaba que había pecado contra el Espíritu Santo y que él había perdido su salvación. Y como dije en aquel momento, no solamente por mis conversaciones, sino también por la ayuda que realmente se pidió a otros hermanos, con la gracia del Señor y la ayuda del Espíritu Santo pudimos realmente hacer que este hermano llegara a confiar, a tener la seguridad de su salvación. Claro que el diablo, claro que a mí me perturba recordarme de los pecados de mi juventud. Claro que doy gracias a Dios de no haber pecado en algunos de los pecados de juventud. Pero si miro mi vida, seguramente me entraría temblor y temblor. Pero no es a causa de que el Señor quiera hurgar en nuestra vida y hacernos recordar lo grande que es su salvación. Claro que es grande su salvación. Pero hay uno que quiere mantener su reino. Si Satanás echa fuera a Satanás y está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Su reino permanece atando corto al mundo, atando corto a los hombres, pero tratando también de estabilizar a los hijos de Dios. Ya sé que no es una reflexión sobre el primer punto, que no toca, pero bueno, ha quedado, entonces había que decir otra cosa. Nosotros también tenemos una identidad. Tú y yo tenemos una identidad nueva. Desde el día que creímos en Cristo, tú y yo somos hijos de Dios e hijas de Dios. Esa es nuestra identidad. ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Qué mensaje tenemos para nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos? No se trata siempre de ir machacando y cuando te pillas al vecino del entresuelo, dices, le hablé, pero otra vez patapam. No. A veces hay silencios que son verdaderas predicaciones. Tu vida y mi vida es un mensaje. Jesús ya lo dijo, ¿puede el árbol malo dar mal fruto? ¿O puede el árbol malo dar mal fruto? La señal del heraldo como tercer punto.
Jesús no solo había refutado todos los argumentos de escribas y fariseos sobre su persona. Uno a uno los había ido desmontando. Además, les acusa justamente de eso, de pecar contra el Espíritu Santo. Y seguramente escribas y fariseos estaban dolidos, porque delante de la multitud los había puesto en evidencia. Y ellos no lo podían resistir. En este mismo capítulo se nos dice que una vez había curado al hombre que tenía la mano seca, esto lo encontramos en el versículo 9 hasta el 13 de este mismo capítulo. ¿Qué ocurre? Dice, pues nada más esto, dice el escritor bíblico. Salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Iba en aumento, como decíamos, la inamersión sobre Jesucristo. Señor, Maestro, algunos autores dicen que este nombre es irónico, que se dirigieron a Jesús irónicamente, Maestro, cuando en realidad muchas veces le llamaban Rabí. Pero bien, no vamos a entrar o a enmendar a nadie la plana. Aquí dice Maestro, pues Maestro. Se acercaron, danos señal de que realmente tú, con el dedo del Espíritu Santo, tú sacas a los demonios y los echas lejos. Queremos de ti una señal. Y Jesús vuelve otra vez. Yo creo que muchas veces Jesús llegó a tener realmente pena por algunos de aquellos que estaba observando. Generación mala y adúltera demandáis señal, pero no os será dada otra señal que la del profeta Jonás. Como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es un hecho histórico. Por más que algunas Biblias hayan puesto que es una historia a la cual Jesús se amoldó y es una historia muy moralista y tal, pero que no es verdad. Jesús nunca utilizó para un hecho tan serio como es su muerte y su resurrección nada que no fuera histórico. ¿Cómo podía sustentar aquel que era la palabra encarnada de Dios, el verbo de Dios, o utilizar una mentira, una falsedad, para apoyar un hecho real e histórico? Desde este mismo momento, lo encontramos en Mateo y en otros evangelios, sobre todo en los sinópticos, Jesús empezó a hablar de que era necesario ir a Jerusalén, ser aprehendido, entregado a las autoridades romanas y morir crucificado. Y Pedro, una de las veces, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, en ningún momento pienses eso. Tú que eres el Hijo de Dios, el bendito de Dios, ¿cómo vas a ir a Jerusalén y que seas prendido y te crucifiquen? Ya sabéis la respuesta. En aquel momento Satanás estaba utilizando a Pedro. Hace 20 siglos que esa es la única señal que realmente recibe una generación tras otra, la señal del resucitado. Muchas veces, pensamos, ¿cómo se puede llegar a las gentes con el Evangelio, con la palabra de Dios? Hermanos y amigos, ¿cuántas y cuántas películas se han hecho sobre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Muchísimas. ¿Cuántas y cuántas veces se celebra la Navidad
desde hace 21 siglos. Cada momento que hay una mención, sea a través de una predicación o cualquier otro motivo, que se predique algo que está escrito en la palabra de Dios, el mundo, lo quiera o no, está recibiéndolo. Claro que la verdadera predicación está en los púlpitos, claro que sí, pero el testimonio que mucha gente que no cree en Dios está recibiendo es este. Además del que hay a través de lo que se llama normalmente la revelación natural, todo lo creado, que nos habla, según el apóstol Pablo escribió en Romanos, nos habla de la poder y la grandeza de Dios. La señal de Jesús es esta: yo soy el buen pastor, que mi vida pongo por las ovejas. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Los judíos, escribía Pablo, piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero a nosotros que predicamos a Cristo crucificado, a judíos justamente tropezadero, para gentiles locura. Y el mundo todavía sigue haciendo exactamente lo mismo. Los judíos siguen teniendo un tropiezo con la persona de Cristo. Hace algunos años vino a nuestra iglesia, no a esta, a otra que iba, un judío. Estuvo viniendo con nosotros varias semanas, bastantes, llegó hasta casi 2 o 3 meses. Pero finalmente un día dijo, bueno, no voy a volver más. Y le pregunté, ¿por qué? Dice, porque la persona de Jesús me es tropezadero. Y hoy el mundo está buscando sabiduría, claro que busca sabiduría. Menuda nos han liado con la inteligencia artificial. Esta semana mismo he leído que están habiendo voces de algunos que incluso han participado en la creación de la inteligencia artificial, están dando las voces porque es posible, porque hay indicios ya, de que la inteligencia artificial al final nos vuelva tontos. Porque, ¿me queréis? Es una pregunta, tipo text como hacía Geroneia. ¿Cuántos de vosotros, en vez de la Biblia de papel, utilizáis el móvil? Y si utilizáis el móvil, en vez de leer, ¿cuánto lo ponéis en audio? ¿Y cómo buscamos? Esto va para los estudiantes. ¿Cómo buscáis vosotros, estudiantes, toda la información que hay en Internet y en otros lugares? Buena y mala, hay de todo. Pero si entráis en grandes bloques intelectuales, encontraréis realmente información fidedigna. Pero ¿cómo la buscáis? Yo cojo la inteligencia artificial, le digo, oye, hazme un resumen de esto, esto y esto. Y lo hace. No solamente lo he hecho yo. Mi hijo el otro día estaba diciéndome que los profesores tienen actualmente, los profesores universitarios, de los que están terminando, los universitarios que están terminando carrera, tienen verdaderos problemas porque en realidad los no trabajan. Ellos dicen, es que no lo puedes suspender porque realmente está bien hecho. Pero uno ve que dice, bueno, háblame sobre tu tesis. Y dice, ahí está la guinda. Cuando uno lo oye hablar, dice, no, este no ha escrito esto. Este no ha escrito esto. Pues bien, hay un periodista que escribía hace unos días en La Vanguardia que llama la atención porque la inteligencia artificial puede llegar a hacernos, como una vez uno de mis maestros, cuando habíamos terminado el curso y ya nos habíamos graduado,
en teología, bueno, teología en minúscula, siempre digo teología en minúscula, porque los teólogos hay pocos. Hubo una editorial que nos hizo un regalo, y entre estos regalos había dos libros, uno sobre el Antiguo Testamento y otro sobre el Nuevo Testamento. Y estaban escritos todos los pasajes, en sermones bosquejados. Y entonces le dijimos, ¿quién nos recomienda? Le dijimos a nuestro portero, ¿quién nos recomienda que escojamos? Dice, el que no os recomiendo es este. Y señaló los 2 volúmenes esto. Y dije, hombre, ¿por qué? Dice, porque hace gandules. Y efectivamente, la inteligencia artificial al final, si no vigilamos, es útil. A mí me sirve para repasar mis apuntes y encontrar la gramática que no domino muy bien, porque yo vengo de técnicas, y allí en las técnicas nada más se hacen formulaciones, y entonces le digo, y no es la inteligencia artificial, es un corrector gramatical muy amplio, y entonces lo paso por mis apuntes y veo los defectos que he tenido, los corrijo. Pero hermanos, es verdad, si alguien estuviera leyendo lo que he escrito y me oyera, vería que pongo cosas que no están escritas, me dejo otras que sí están escritas, pero que muchas veces mis palabras y mi lenguaje no es el que está escrito aquí. Sí que es mío, mis ideas son mías, pero las correcciones que me ha hecho a veces el programa de ortográfico y gramatical no tergiversan nada, pero en realidad me vuelven a veces un poco gándul. Unas palabras para finalizar esta meditación y reflexión. Hemos hablado de la identidad del heraldo. Era única en Jesús. No es exhaustiva, pero en este capítulo podríamos hacer hasta 7 identidades de Jesús que están dentro del capítulo 12. Indiscutiblemente no se puede hacer. Esto se hace en un estudio. Hemos visto la identidad del heraldo, pero también hemos reflexionado en que tú y yo podemos tener también y tenemos una identidad. Hemos visto el mensaje del heraldo, un mensaje de amor, de misericordia, de perdón. ¿Tienes tú ese mismo mensaje, hermano? ¿Eres misericordioso? Somos misericordiosos, me incluyo yo también. Somos amorosos. ¿Amamos? ¿O solo amamos a aquellos que nos aman? ¿Perdonamos? ¿O solamente perdonamos al que se humilla delante de nosotros? ¿Cómo es nuestro juicio? Y finalmente la señal de Jesús, que es la cruz y su resurrección, te ha dado vida, te da vida, nos da vida, brota en nuestro interior como ríos de agua viva, o realmente solamente vemos la Biblia el domingo o el jueves. Terminamos con la pregunta que hacíamos al principio. ¿Quién crees que es Jesús para ti? Y esto vale para creyentes y para los que no son creyentes que están escuchando. ¿Crees que Cristo es el Hijo del Dios vivo? ¿Que es el Señor de cielos y tierra? Diremos como los discípulos, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que el Señor haga que esta sea nuestra respuesta.